Asuntos, David Balsa, que es enviado especial de la Corte Centroamericana de Justicia en la ONU, muy conocedor del problema en Oriente Medio, en Oriente Próximo. Ha visitado también, creo que, la zona, Israel, Palestina. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Has estado allí la última vez, ya imagino, hace algún tiempo. O sea, información ahora sobre el terreno, imagino que nadie puede ir, pero conoces bastante el conflicto y te has interesado por él, y un poco de tu trabajo en la ONU también va con vistas a cómo se puede resolver esto, ¿no? Sí. El pasado 19 de agosto, en Nueva York, se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una sesión monográfica dedicada a la violencia sobre las mujeres en conflictos, a crímenes de guerra. Y en ese sentido, bueno, pues en mi condición, como has comentado, de enviado especial de la presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia ante Naciones Unidas, pues fui convocado para informar y presentar un poco un informe de la situación en Centroamérica. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia muy dura en los años 80. Y era de interés porque lo que está ocurriendo ahora en Gaza, por ejemplo, tiene algunas similitudes con algunos temas. Fundamentalmente, como bien has comentado, yo estuve en la región en su momento, en Oriente Medio, pues en Irak, en Siria, en Palestina, en Israel. En Palestina estuve con Yasser Arafat en la Mocata, en Ramallah. También pude visitar Jenin, Jericó y ver in situ, bueno, pues la situación que se estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Situación que ha empeorado muchísimo desde aquellos momentos hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de otro nivel completamente distinto. Era una situación muy dura en aquel momento, pero estamos en otro nivel distinto, otra etapa distinta. Y sobre la mujer, los pautas de comportamiento que se reproducían en algunos conflictos en Centroamérica son comunes también a lo que está pasando en Palestina. La violencia sobre la mujer, ¿lo están repitiendo, lo están de alguna manera reproduciendo? Sí, en la reunión del Consejo de Seguridad hay una relatora nombrada por António Guterres, el secretario general de la ONU, que, como conoces, fue primer ministro de Portugal, una persona que además es muy sensible a los temas humanitarios. De hecho, yo quiero señalar que él tiene una facultad en la Carta de Naciones Unidas, que es la facultad de, como secretario general de la ONU, llamar la atención de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad sobre una crisis. Es un artículo que llevaba décadas sin utilizarse prácticamente. Y António Guterres fue al Consejo de Seguridad ya hace muchos meses y dijo: la situación en Gaza es insostenible, tenemos que actuar. Y creo que el Consejo de Seguridad ya hay un consenso prácticamente unánime. Y quiero dar un dato. El 4 de junio de este año, el Consejo de Seguridad votó una resolución apoyada por 14 estados. 14 estados de todos los continentes, con gobiernos de todas las ideologías. Y esa resolución, en la que se condenaba la situación en Gaza, se pedía alto fuego inmediato, la llegada de ayuda humanitaria, se encontró paralizada porque un único Estado, que tenía derecho a veto, ¿Estados Unidos? Que es Estados Unidos, la frenó. Pero el consenso en el Consejo de Seguridad ya está creado. El único obstáculo que queda es, lamentablemente, la actitud que yo confío en que se recapacite en Washington, que impide que ya se puedan adoptar medidas ejecutivas. Si no las adopta Estados Unidos, si la ONU no puede actuar de una manera más firme, porque Guterres ha sido muy firme, pero claro, tiene el bloqueo procedente de las características que hicieron la fundación en San Francisco de la ONU en el 46 con el derecho a voto de los miembros del Estado permanente. Europa, lo estaban comentando algunos miembros de la mesa de análisis, tiene una capacidad de presión distinta a la de Estados Unidos, pero tiene una capacidad de presión que es la económica, porque el comercio con Israel para la Unión Europea es irrelevante, pero para Israel es vital. Te quería preguntar por el papel de Europa y sobre todo si has percibido un giro al hilo de los acontecimientos y de la protesta social que va increciendo en el papel, por lo menos declarativo, de Ursula von der Leyen. ¿Le das importancia al cambio que ha dicho hoy clarísimamente, diciendo plantearse la posibilidad de que no se lleve a cabo el acuerdo de asociación con Israel? ¿Cómo ves el papel de Europa en ese sentido? Bueno, yo tuve ocasión de trabajar en Bruselas 4 años, como tú conoces, en altas responsabilidades, y de eso, bueno, pues de esa época guardo amigos, ¿no?, y conocidos, y estamos en contacto. Ursula von der Leyen lo que ha dicho hoy creo que es muy trascendente por dos motivos. El marco y quién lo dice. Uno, el marco, lo ha hecho en el Estado de la Unión Europea, que digamos que es como el debate del Estado de la Nación en España. Sí. O sea, que es un tema, ha elegido el momento. Y en segundo lugar, ¿quién lo dice? Ursula von der Leyen, no debemos olvidar que es una ciudadana alemana, además de la CDU, de un partido conservador que ha estado siempre alineado con Israel, ¿no?, desde su fundación. Con lo cual creo que esto demuestra que se está moviendo el suelo bajo los pies de Israel. Hay un dato sobre la mesa
y es que, bueno, hay una convención que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Esa convención es una de las primeras que impulsó Naciones Unidas. Si no me equivoco, se firmó el 9 de diciembre de 1948 y se firma además en base del recuerdo del Holocausto. O sea, no es una... Se tiene presente lo que ha ocurrido y no se quiere que se vuelva a repetir. Pues se habla de prevención y sanción. Sobre ese tema se está trabajando en la justicia internacional en dos campos. Por un lado está la Corte Internacional de Justicia, que es es bastante similar en nuestros planteamientos y es un poco la idea que nosotros tenemos a la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, digamos, es una corte de estados que se encarga a tratar sobre temas de estados directamente. Y luego está la Corte Penal Internacional, también en La Haya, que se dirige a individuos. Ambas están trabajando en esa dirección. Pero pueden ser efectivas, digamos, si Estados Unidos ni Israel reconocen el TPI, si no reconocen los tribunales internacionales, sería algo así como la denuncia que ha presentado Sudáfrica, que puede tener, digamos, un efecto, digamos, catalizador, pero no práctico sobre el terreno. Yo, Xavier, discrepo de ti. Sí. Y te comento, estas dos acciones judiciales tienen una tremenda carga y van a tener un impacto muy grande. Cuando ocurrió el tema en Balcanes, por ejemplo, con Milosevic, cuando fue procesado, como conoce el Tribunal Penal Internacional de La Haya, para la antigua Yugoslavia le procesa, mucha gente pensaba que jamás se sentaría. Y luego, como todos sabemos, se sentó, estuvo y falleció antes de acabar el proceso. En este caso, la Corte Internacional de Justicia, para empezar, es un tribunal en el que están todos los países miembros de la ONU. De hecho, la Carta de Naciones Unidas obliga a ser miembro de la Corte, y en la Carta de Naciones Unidas está el Estatuto de la Corte. O sea, Israel es miembro de la Corte, también lo es Estados Unidos. Y se está avanzando en un proceso de genocidio. Estamos hablando de que Israel puede ser condenado por primera vez en la historia por Estado genocida. La duda es que cuando fue lo de los Balcanes, Karachi, Milosevic, estaban escondidos en un país que tuvo que cambiar el régimen, pero que no era nadie a nivel de peso específico internacional. ¿Quién va a entrar en Israel a acoger a Netanyahu? ¿Y quién va a decirle a Trump que si viaja a Estados Unidos pueden detenerlo? Por eso me refiero que a lo mejor ya es solo importante, lógicamente si tuviera un efecto práctico, evidentemente, pero que es importante a nivel incluso de mensaje potente, de que Israel está aislado en el mundo ahora mismo. Ese debe ser uno de los focos. Así. Sí, hombre, hay un hecho evidente, como comentamos antes, y es que en el Consejo de Seguridad, como comentábamos, 14 países están votando en un sentido. Junto con esto, yo te diría una cosa, y vuelvo al tema de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia. Ambas están trabajando, una ya ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Gallant, y evidentemente a lo mejor mañana, yo sé que todos desearíamos que hubiese un proceso justo, imparcial y equitativo mañana, pero a lo mejor dentro de 4 años, 8 años, 10 años nos encontramos con que la situación política ha cambiado. Y como solo hay un país en este momento que esté defendiendo a Israel y hay una comunidad internacional que está cohesionada cada día más, yo no tengo duda de que estas personas pagarán por sus responsabilidades. Tengo que irme a acabar ya porque tenemos que irnos con Washington, con la última Cristina Olea, por la situación que se ha producido allí en ese atentado. Solo una cuestión muy breve, David. Las sociedades, yo decía antes, el gobierno español posiblemente es posiblemente el más activo en defensa de la causa palestina y el que más se ha enfrentado a Israel. Mismo cuando Sánchez fue a Tel Aviv y se encontró con Netanyahu, siendo él presidente del semestre europeo, y hubo una carga de profundidad fuerte. En todas las sociedades, también la española, pero también en la europea, estamos viendo una movilización que supera a los gobiernos. Parte del movimiento de Ursula von der Leyen, o que se pueda estar produciendo actualmente una crisis de gobierno en Países Bajos, en Bélgica, precisamente con el telón de fondo de Israel, están las sociedades occidentales movilizándose como no lo hacen algunos de sus gobiernos y están de alguna manera llevando la delantera a sus propios gobiernos. Sí, yo creo que hay un proceso evidentemente en las sociedades de toma de conciencia de que estamos asistiendo a un genocidio en vivo, una cosa que ocurre pocas veces afortunadamente en la historia, y hay una decisión de movilizarse y de actuar. Yo creo que el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, está liderando una posición correcta éticamente, y ahora lo que creo también es que el tiempo va a dar y quitar razones, y la humanidad,
el comportamiento de personas, de los seres humanos, no pueden aceptar lo que está ocurriendo en Gaza bajo ningún concepto, porque si lo admitimos, estamos dejando de ser personas. Tenemos que ser firmes en defender una salida negociada, pacífica entre las partes, y yo estoy convencido de que hay un consenso cada vez mayor en Naciones Unidas en esta voluntad, y desde luego yo soy optimista. A pesar de la situación que estamos viviendo, creo que al final la razón se va a imponer. Palestina tendrá un Estado y podemos tener dos Estados en pie de igualdad y armonía. Palestina e Israel, que además es lo que todos buscamos, que haya dos Estados que convivan conjuntamente. Que haya dos Estados, que acabe el genocidio y que paguen y rindan cuentas ante la justicia los autores de este crimen contra la humanidad, que es ahora mismo el gobierno de Netanyahu. David Balsa, enviado especial de la Corte Centroamericana ante la ONU y especialista en Oriente Medio, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un placer. Bueno, pues vamos en directo, antes de ir con las cuestiones nacionales, que vienen también muy cargadas, vamos en directo hasta Washington. Cristina Olea, nuestro compañero Álvaro Jiménez